Hola chicos y chicas, bienvenidos a la sesión formativa de hoy. Estamos aquí en el módulo formativo de instalaciones interiores en viviendas. Y nada, ¿cómo habéis tenido el fin de semana? ¿Habéis descansado? ¿Lo habéis pasado bien? Pues nada, ahora nos vamos a poner las pilas y vamos a empezar ya con esto a fondo a meterle caña a esto de los cuadros eléctricos. Pues nada, en la sesión formativa, en el día de hoy, vamos a comenzar viendo lo que son los cuadros generales de protección en la vivienda y sus circuitos característicos. Y antes de meternos en materia en cuestión, vamos a repasar algunos conceptos que hemos visto en el módulo formativo que dimos anteriormente, tanto como son las instalaciones de enlace, como todo lo que es el esquema unifilar. Vamos a repasar esos conceptos un poco pues, para tener ya más clarificado y una base refrescada para lo que vamos a necesitar ahora para poder aprender estos nuevos conceptos en las instalaciones interiores de vivienda. Así que nada, vamos a comenzar a repasar. Aquí podemos ver un pequeño esquema de lo que sería una línea, muy sencillo, ¿no? Del esquema unifilar, como podéis recordar. Pues podéis ver que se caracteriza que, como su nombre indica, solamente hay una fila, ¿no? Entonces tenemos una línea y viene cortada transversalmente y el número de líneas que la cortan pues nos indicará cuántos hilos tiene ese circuito. Por ejemplo, aquí podemos ver que en realidad correspondería con una línea de fase y neutro y aquí tenemos dos líneas que cortan transversalmente ese circuito. Aquí tenemos algunas simbologías unifilares, simplemente pues recordaremos un poquito, por ejemplo, la simbología del interruptor magnetotérmico o, por ejemplo, también del interruptor diferencial. Recordar también que el interruptor magnetotérmico protege contra sobrecargas y el interruptor diferencial, que es el que tiene el botoncito, protege contra contactos directos e indirectos. Y su intensidad nominal es una intensidad máxima admisible. Quiero decir que no protege contra sobrecargas. Es la intensidad máxima que va a soportar ese dispositivo antes de averiarse o de quemarse, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta para sobredimensionar esas intensidades a la hora de elegir este interruptor diferencial en nuestras instalaciones. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Podemos ver aquí que tenemos el esquema unifilar y su traducción a lo que sería, en este caso, un interruptor magnetotérmico o podría ser también un PIA, ¿no? Un pequeño interruptor automático. Vemos lo mismo, vemos aquí la línea transversal y cómo llega hasta el final, hasta la instalación de uso. Bueno, ya que hemos repasado estos conceptos, vamos a repasar también qué es una instalación de enlace, ¿no? ¿Qué era la instalación de enlace? Pues es toda esa instalación desde la caja general de protección o cajas generales de protección, puede haber una o varias, hasta lo que es la instalación interior o receptora de usuario, que es la instalación que vamos a ver ahora. Pues aquí podéis ver el esquema de esa instalación interior. Ojo, porque no está incluida esta parte que está en verde, que veis aquí, que es la red de distribución, y la acometida no está incluida en lo que son las instalaciones de enlace. Las instalaciones de enlace que vemos aquí, que es toda esta línea, la caja general de protección, las centralizaciones de contadores, que puede haber una o varias, y ya aquí vemos en esta línea azul la derivación individual. La derivación individual es lo que incorrectamente ha venido llamándose la acometida de la vivienda. Esto no es una acometida, es una derivación individual que nos conecta desde la salida del contador de cada una de las viviendas hasta lo que es la vivienda. Cada una de las viviendas, que es a partir de ahora aquí, es lo que vamos a ver. Vamos a pasar. Entonces, ¿qué son las instalaciones interiores de vivienda? Las instalaciones interiores de vivienda están formadas por los circuitos que forman parte del cuadro general de mando y protección y reparte todas las instalaciones de la misma vivienda. Ojo, muy importante, que no está incluido el ICP, el interruptor de control de potencia que instala la distribuidora y que va a estar compartimentado, separado de ese cuadro general de mando y protección, aunque puede estar todo en un mismo módulo. Veréis ya más adelante y al final de la explicación que está compartimentado y separado. Esto es muy importante, está separado del cuadro general de mando y protección. Entonces nada, aquí podemos ver un pequeño esquema. Este no es un esquema Canon, digamos. Vemos que está
Pues más que nada lo he elegido pues porque podemos ver por colores un poco el reparto, y entonces esto sería, por ejemplo, una instalación interior en vivienda. Así que veis por aquí, por ejemplo, los símbolos de la lámpara, aquí en simbología unifilar y demás, pero vamos a verlo ahora con mucho más detalle y mucho más clarificado lo que es una instalación de vivienda. Antes que nada, también quería remitir esta tabla. No os asustéis, porque veis aquí esta tabla y me diréis, ¡ay, Dios mío, pero cuánta información, cuántos datos, aquí me pierdo yo! No os preocupéis, porque esta tabla la vamos a ir trabajando poco a poco en las siguientes sesiones formativas. Vamos a ir trabajándola, vamos a ir viendo las distintas secciones. Además la tenéis recogida en el reglamento electrotécnico de baja tensión. Si abrís por la página 316, ahí tenéis esta tabla y podéis ir trabajándola poco a poco. Quería comentar algunos pequeños detalles de esta tabla. Ahora sí que es verdad que la trabajaremos más adelante, como por ejemplo el factor de simultaneidad, el factor de utilización. Pues eso lo vamos a ver más adelante, realizando unos cálculos un poco para poder averiguar las potencias y las cargas que va a tener cada uno de los circuitos. Entonces, de esta tabla ahora mismo vamos a trabajar en esta sesión los circuitos que corresponden a lo que sería el grado de electrificación básico, porque podemos diferenciar entre grado de electrificación básico y grado de electrificación elevado en una vivienda. Nosotros vamos a trabajar ahora el básico. El básico está compuesto por 5 circuitos. Esos 5 circuitos sería el circuito 1, que es el alumbrado. Ese circuito tiene una sección de 1,5 milímetros cuadrados. Esto es muy importante. Alumbrado 1,5, 1,5 milímetros cuadrados. Importante también, que lo vemos aquí en el epígrafe, en las especificaciones, este circuito debe llevar toma de tierra, porque muchas veces esto se nos olvida, ¿no? De que la toma de tierra, pues como es un circuito de alumbrado y las protecciones llevan doble aislamiento o está a más de cierta altura, ¿no? Que es la que indica el reglamento, pues no, pues igualmente hay que llevar la toma de tierra a todos los puntos de alumbrado. Esto es primordial, indispensable, no nos podemos olvidar. Como os he dicho, circuito 1, alumbrado, 1,5 milímetros cuadrados. Circuito número 2, tomas de corriente de otros usos. Este circuito también está compuesto por tres cables, ¿no? Fase neutro y tierra, y estaríamos hablando de 2,5 milímetros cuadrados. Circuito número 3, como podemos ver aquí, es el circuito de cocina y horno. Este circuito debe ir de una línea sin cortes ni empalmes en las cajas de derivación, desde el cuadro general de mando y protección hasta los puntos de uso en la cocina, que sería, como su nombre indica, el horno y la cocina. Circuito número 4, lavadora, lavavajilla y termo. Este circuito tiene cierta característica especial, que es de 4 milímetros cuadrados la sección, pero podemos llevar esa línea hasta la caja de reparto de la cocina, y luego desde esa caja de reparto, exclusivamente esto se puede hacer en este circuito, podemos partir de líneas de 4 milímetros cuadrados hasta líneas de 2,5 milímetros cuadrados en cada uno de los puntos de uso. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, hasta el momento? ¿No? Vale, pues vamos a continuar. El circuito número 5 sería el circuito de baño y cuarto de cocina. Y este circuito sería de 2,5 milímetros cuadrados. Vamos a clarificar, porque puede haber alguna pequeña duda, sobre todo con este circuito, con el circuito 5. Esta tabla la tenéis en la página siguiente, es una sección de la tabla 2, no es la tabla completa. Y aquí quería clarificar que, por ejemplo, en el baño, las tomas de corriente que tienen que llegar no son las de otros usos del circuito 2. Las tomas de corriente que tenemos que llevar al baño son las tomas del circuito 5, ¿de acuerdo? Y en la cocina, esto es muy interesante y es muy importante también, pues que en la cocina, aparte de llevar las tomas de corriente de circuito 2, pues vamos a llevar también las de circuito 5, que son la que corresponde baño y cocina, y están repartidas en las bases de enchufe en el circuito 5 en la cocina, en la base, las que estarían encima de la encimera de la cocina. Pero también
tenemos que traer de la línea de enchufes de otros usos, que es la que reparte los enchufes de toda la vivienda, pues tenemos que llevar también del circuito 2 las tomas de enchufe, y de estas tomas cogeremos exclusivamente en la cocina el extractor y la nevera, ¿de acuerdo? Recordad, extractor y nevera, circuito 2. Tomas de corriente de bancada de la cocina, circuito 5, ¿de acuerdo? Estas son algunas pinceladas que tenéis que recordar, y muy importante también, como ya os he dicho, lo que os he comentado antes, de que en el circuito de 4 milímetros cuadrados, ¿de acuerdo? El circuito de lavadora, lavavajillas y termo de 4 milímetros cuadrados puede llegar a la caja de reparto de la cocina, y ahí sí que podemos bajar a 2,5 o 2,5 milímetros cuadrados, ¿vale? Vamos a avanzar, y como os he comentado, en este caso vamos a repasar, a ver en profundidad, un grado de electrificación básico. El grado de electrificación básico está compuesto por estos 5 circuitos, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver cómo cuelgan desde el interruptor general automático, pasa por el interruptor diferencial, y aquí ya reparte a las distintas líneas, ¿de acuerdo? Alumbrado, otros usos, ¿de acuerdo? Y aquí vemos a qué intensidad correspondería cada uno de los magnetotérmicos. Pues por ejemplo, en el circuito 1 alumbrado estamos hablando de una protección de 10 amperios. En el circuito 2, enchufes, otros usos, estamos hablando de una protección de 16 amperios. Circuito del horno correspondería a un automático de 25 amperios. Circuito de lavadora, lavavajillas y termo, ahí estaríamos hablando de una protección de 20 amperios. Y el circuito de cocina y el circuito 5, que corresponde a tomas de cocina y baño, ahí es un circuito de enchufes, al fin y al cabo, y 16 amperios, 2,5 milímetros cuadrados, recordar. Vale, aquí tenemos un esquema unifilar. Este esquema la verdad es que no se ve muy bien, simplemente lo he puesto porque aquí sí que acentúa, sí que subraya las líneas transversales, ¿de acuerdo? Y esas líneas transversales nos marcan el número de conductos que lleva de cables unifilares que lleva cada uno de los circuitos. Aquí en este esquema, por suerte, sí lo podemos ver bastante mejor, y aquí vemos un poco todo lo que es la instalación interior de vivienda en un grado de electrificación básico con el esquema unifilar, ¿de acuerdo? Partimos aquí del interruptor general automático, la protección contra sobretensiones. Todo esto estaría englobado en este interruptor magnetotérmico o interruptor general. Y aquí pasamos por el interruptor diferencial, que nos indica una sensibilidad de 30 miliamperios y una intensidad de 40 amperios. Recordad que esta intensidad es la intensidad que soporta el diferencial antes de quemarse. No es una intensidad de protección de sobrecargas. Entonces, este valor tiene que ser siempre, es recomendable que sea superior al del interruptor general automático. Entonces, en este caso tenemos un interruptor general automático de 25 amperios y un diferencial de 40 amperios. Y de la salida de este diferencial sí que repartimos a los 5 circuitos que hemos comentado, que son los 5 circuitos que forman el grado de electrificación básico. Pasamos por los PIA. ¿Qué son los PIA? Un PIA es un pequeño interruptor automático y no es otra cosa que un magnetotérmico. Igual que igual que el interruptor general automático, mecánicamente es el mismo dispositivo. Es un interruptor magnetotérmico, como ya hemos visto anteriormente. Y aquí a la salida vemos los valores: 10 amperios para alumbrado, 16 para enchufes de otros usos, y a la salida vemos la sección 1,5 milímetros cuadrados y qué hilos lleva cada uno de los circuitos. Pues tenemos 2 por 1,5, que corresponde a la fase y al neutro, más TT por 1,5. Hay que llevar también el conductor de toma de tierra de 1,5 milímetros cuadrados. Esto viene especificado en todos los circuitos, como podéis ver aquí. Simplemente era porque este esquema lo tenéis que tener también bastante interiorizado, porque es el esquema formal el que os va a venir al fin y al cabo en los planos de una instalación. Entonces lo otro es más visual, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. Esto es mucho más visual, pero realmente el objetivo es que seáis capaces de leer
y de entender este esquema unifilar, para vosotros después interpretar este plano y poder realizar la instalación en la vivienda para que acabe siendo esto de aquí. Bueno, ya hemos visto el esquema unifilar y aquí tenemos algo un poquito más visual que ya sería el cuadro general de mando y protección. Partimos del ICP, ojo, el ICP, el interruptor de control de potencia, no está incluido en el cuadro general de mando y protección de la vivienda. El ICP no forma parte, tenerlo muy claro. Tenemos aquí el interruptor general, de aquí repartimos al interruptor diferencial y de aquí ya llevamos una serie de puentes que conectan a los distintos magnetotérmicos que forman parte de la instalación, que son estos 5 circuitos que ya hemos explicado anteriormente: alumbrado, otros usos, cocina, lavadora, lavavajillas y termo, y enchufes de baño y cocina, que sería el 5. Y aquí llegamos a las conclusiones, pero aquí más que nada, y muy importante porque aquí está muy bien ejemplificado, que lo que es el interruptor de control de potencia va totalmente compartimentado y separado del cuadro general de mando y protección. Podéis ver aquí una barrera, porque aunque esté todo en el mismo bloque, esto va a llevar su tapa independiente. Podéis ver que el neutro pasa sin cortar directamente y la fase, que es el marrón, entra en el ICP, en el interruptor de control de potencia, y sale, y de allí va a la vivienda. La toma de tierra lo mismo, viene por la derivación individual, pasa sin cortar y ya entra en el cuadro general de mando y protección, a la ficha de toma de tierra. Aquí veis la ficha. Entonces esto lleva a su vez una tapa, y esa tapa le ponen un precinto para que no podamos abrirlo, para que no lo pueda abrir nadie, un precinto para que esto quede totalmente sellado. Y aquí podéis ver todo lo que es el cuadro general de mando y protección, cómo van repartidas las tomas de tierra a los distintos circuitos y cómo salimos desde los PIA, desde los magnetotérmicos o pequeño interruptor automático, cada uno de ellos, salimos por los conductos que van a los distintos circuitos. Ya recordáis: circuito 1 alumbrado, circuito 2 enchufes y otros usos, circuito 3 cocina, circuito 4 lavadora, lavavajillas y termo, y circuito 5 enchufes de baño y de cocina. Así que nada, vamos a dar por concluida esta primera parte de la sesión formativa de hoy. Vamos a pasar ahora a realizar una puesta en práctica entre vosotros y vamos a ver aquí una serie de preguntas y respuestas para posteriormente ya trabajar los distintos apartados que hemos visto de factor de simultaneidad y factor de utilización. Así que nada, vamos a trabajar ahora, voy a repartir unas hojas y vamos a trabajar un poquito preguntas y respuestas de todo lo que hemos visto y ya avanzamos en la sesión formativa.